Semanal. Seguimos en cabina con nuestro invitado Aris Lorenzo, senador por Elías Piña, y seguimos preguntando. Tuvimos a Rubén Bichara, pero seguimos con el tema del proceso de renovación del PLD. Pregunté antes qué tanto se piensa renovar el PLD, qué tanto implica esa renovación, y me surge una pregunta. Los críticos de este proceso que por el cual está pasando el PLD hablan de que todo lo que se está haciendo en el PLD se está haciendo bajo el control de una sola figura y que todo lo que se mueve ahí es para asegurar sus posiciones y que eso prácticamente, las palabras que utilizan es que eso es un colmado de Danilo Medina. Parece ser que va a ser, por consenso, el presidente del PLD, pero ¿qué tanto se va a renovar? ¿Va a seguir Danilo? ¿Van a seguir esos mismos miembros del comité político? ¿Qué es lo que está pasando? ¿En qué se equivocan esos críticos? Mira, el Partido de la Liberación Dominicana, luego de la desaparición de nuestro líder, el profesor Juan Bosch, nunca había logrado un proceso de cambio y de transformación como hasta ahora. Si tú analizas los últimos congresos, te vas a dar cuenta que se hacían tanto en el ámbito del comité político como del comité central parches. Sin embargo, por primera vez se está haciendo una transformación de abajo hacia arriba. Ya vimos cómo se votó. De medio a abajo, porque la base no votó ahora. Bueno, es que esos presidentes del comité de base lo eligieron los miembros de cada comité de base. Y esos presidentes del comité de base, a su vez, eso es lo que le llaman el centralismo democrático, de lo que hablaba José del Castillo. Entonces, jamás se hubiese hecho un proceso tan claro, transparente y democrático como el que se ha estado haciendo hasta ahora. Nosotros, los miembros del Comité Central, vamos a elegir a los miembros del comité político, al presidente del partido y al secretario general. Eso es la democracia, donde la minoría se expresa, pero en definitivo se impone la mayoría. Ahora, yo le pregunto a ustedes, y me gustaría que los amigos Radio Escucha, en sus hogares, en sus vehículos, se hagan la siguiente interrogante. ¿Usted conoce al secretario general de Dominicano por el Cambio? No. Usted conoce que ese partido es del ingeniero Eduardo Estrella. ¿Usted conoce el secretario general o de organización del BIS? No, usted sabe que ese partido es de José Francisco. Y así, el 90% del sistema, de los partidos del sistema, tienen dueño. ¿Y el PLD de Danilo? Es una excepción. El PLD es una institución donde somete al escrutinio de las bases, somete al escrutinio de sus dirigentes las posiciones de alta dirección. Pero habían 400 miembros que fueron ratificados, y esos 400 miembros respondían a una estructura anterior que era bajo el dominio del gobernante. Sí, de ese pero partido. Esa ratificación se produce, por un lado, en reconocimiento al trabajo, a la lealtad, a un organismo que fue afectado por una decisión, que nosotros venimos de una crisis que generó una decisión en octubre del año 2019, donde han salido compañeros valiosos del Partido de la Liberación Dominicana, y la ratificación de esos miembros del Comité Central tiene que ver precisamente con ese reconocimiento a la labor, al trabajo, donde hay de todo. Hay gente que evidentemente está vinculada al danilismo, si se quiere, pero hay de todo. Hay figuras tradicionales, hay radicales, hay gente con visión de futuro, otros menos, pero de alguna forma u otra, gente valiosa de las provincias. Pero hay algo más importante, José. Sí. Usted me está hablando de 400, pero entraron 700 más. Exacto. Lo que quiere decir que 700 son más que 400. Y son nuevos. Pero, en definitiva, el PLD
acaba de afianzar su vocación democrática con el proceso que está llevando a cabo. Contrario a los demás partidos, todos los partidos, el 99% de los partidos del sistema, usted le pone el nombre. No, es el partido de fulano, es el partido de don Eduardo, es el partido de José Francisco, es el partido del que era fiscal del distrito. Y para reforzar esa idea, el partido Iván, de cada quien. Se habla mucho de que Danilo, pero Danilo está impedido de aspirar a la presidencia de la República por la Constitución del año 2015 que está vigente. No tiene en sí mismo una aspiración y puede, primero por su nivel político, por haber ejercido la presidencia de la República durante 8 años, por su trayectoria en lo interno de la organización, tiene la autoridad y la capacidad de servir de árbitro. Por eso se habla de que hay un consenso en torno, puede surgir otro aspirante, porque precisamente estamos en un proceso democrático, pero hay prácticamente un consenso en la mayoría de los compañeros miembros del Comité Central, incluso los que han llegado nuevos, de que Danilo sea el presidente del partido, para jugar ese rol, ese papel. Y es el único partido del sistema, por lo menos de los 3 partidos, digamos, importantes, donde está el PRM, el PLD y la Fuerza del Pueblo, que no sabe hoy en día cuál va a ser su candidato presidencial, es decir, que va a vivir un proceso democrático para la escogencia de ese candidato presidencial, donde hay 4 o 5 perfiles que se han hablado, pero mañana pueden surgir otros más que se agreguen a esa lista. Mientras que el PRM prácticamente tiene definido un proyecto de reelección. Eso, porque natural, la Constitución se lo permite al presidente Abinader, y eso es natural. Y la Fuerza del Pueblo se ha construido ¿Tiene su candidato? En torno a una sola figura, que es el caudillo de esa organización, y que luego que desaparezca, que esperamos, le deseamos larga vida y salud, probablemente desaparece la Fuerza del Pueblo junto con él, porque ahí no se está construyendo un liderazgo alternativo ni una posibilidad de... Ahí nadie se le pasa por la cabeza disputarle la candidatura presidencial al expresidente Fernández. Entonces José, la realidad es que donde se está viviendo el proceso democrático más importante, profundo, donde se caracteriza esa posibilidad de movilidad, de liderazgo, de figuras que han subido al Comité Central, otros que entrarán al Comité Político y unos que asumirán por primera vez, o puede darse el caso de que por segunda vez una aspiración presidencial, es el Partido de la Liberación Dominicana. Tú sabes, José, que a propósito de lo que tú decías, sobre el Comité Político nuestro, sobre la participación, Danilo Medina fue pieza fundamental en las campañas que llevaron al poder al PLD y al amigo Leonel Fernández. Y viceversa. Y yo me pregunto, ¿y por qué tú tienes que desaprovechar la capacidad de un hombre que fue vital para que nosotros gobernáramos por 16 años consecutivos? Eso es lógico. Es ilógico. Es lógico que Danilo se perfile como el presidente del partido. Ahora yo me pregunto, ¿la estrategia de ampliación del comité político responde a la motivación ulterior de ratificar a los miembros actuales para que Danilo mantenga a sus antiguos compañeros del comité político, extendiendo aún más el control de Danilo sobre el partido? Cada quien se va a arrancar con su propia uña. Todos tienen que salir a buscar su voto. Lo que quiere decir que ahí no hay cabeza segura. Estamos hablando de una matrícula de casi 1.200 compañeros y compañeras que van a votar. De manera que eso te dice a ti, te reafirma lo que te dije en principio de la vocación democrática, de la transparencia con la que se ha manejado todo este proceso. Esto le está diciendo al mundo y al país que el doctor Fernández se equivocó, que en lo que hubo en octubre fue lo que está pasando hoy, que el PLD está llevando con absoluta transparencia el proceso de cambio a lo interno del PLD. Eso replicando lo que pasó en octubre 6,
cuando salimos candidatos, el compañero José del Castillo, yo, entre otros compañeros y compañeras. Entonces, eso te demuestra la vocación democrática de los compañeros que dirigen el PLD. Pasa esto en otro partido. Por ejemplo, mi propuesta para yo ser miembro del comité político, yo no solamente voy a trabajar por el fortalecimiento de la institucionalidad democrática del PLD, no solamente voy a defender a los PLDistas y al PLD para que retornemos al poder, sino a mí me gustaría aportar al sistema de partido. Tú tienes un partido como la Fuerza del Pueblo, que mi hermano y amigo Franklin Peña es miembro de la alta dirección y no lo es Franklin Rodríguez, porque dañan el sistema cuando promovemos el transfugismo, cuando no se respeta la meritocracia. Tú tienes que Euclides Sánchez, el simple hecho de haber pasado del PLD a la Fuerza del Pueblo, lo coloca como miembro de su alta dirección en atropello al trabajo que hizo David Sosa en Dajabón, que fue de lo que se fue con Leonel Fernández. Entonces, se le está haciendo un flaco servicio a la institucionalidad democrática, se le está haciendo un flaco servicio al sistema de partido, y es lo que nosotros, esta generación de políticos, tiene que evitar que se replique. Dice Iván, el compañero secretario general de nuestro partido, en licencia por razones de salud, Reinaldo Pared Pérez, en un Twitter que colgó: no estoy de acuerdo con el aumento de la matrícula del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana a 45, ya que considero haría inoperante a dicho organismo. Esa es la democracia, ese es un derecho que tiene el compañero Reinaldo de expresarse, nosotros se lo respetamos, pero ya lo había dicho el compañero Bichara, que ese organismo viene en aumento desde cuando eran 7, 5, 7, 15, 20. Cuando el Comité Central tenía 25 miembros, los miembros del Comité Político eran 5. De hecho, hay una anécdota interesante, y era que uno de ellos tenía un cepillo y bueno, una de las críticas de la oposición era que el comité político del PLD cabía en un cepillo. Y realmente hacían reuniones en el cepillo para evitar ser escuchados, ¿verdad? Por los organismos de inteligencia. Ahora caben en un autobús. Y hoy tenemos uno de 35. Y 45, los autobuses cómodos ejecutivos son de 45 pasajeros. Para larga distancia, cabemos todos ahí. Iván. No, mira, y hay déjame decir esto, de que la propuesta no es una propuesta vacía, en el sentido, y respeto muchísimo la opinión de Reinaldo, él sabe que es así, pero no es una propuesta que carezca de trasfondo. Es decir, la idea que se tiene es precisamente operativizar el comité político, y operativizarlo por demarcaciones geográficas en el país, para que cada miembro del comité político sea responsable de una provincia o circunscripción electoral, que si sumamos las provincias más las circunscripciones, estamos hablando precisamente de 40 y tanto demarcaciones geográficas. ¿Para qué? Para que este comité político sirva de enlace con la dirección de esa provincia, y haya una articulación de la labor partidaria. Haya además una figura responsable de impulsar, de motivar, de rendir cuentas sobre las acciones tanto de organización como de crecimiento, de formación política, que se lleven a cabo a través de las diferentes secretarías del partido. Es decir, una figura que realmente promueva el relanzamiento, o sea, responsable del relanzamiento de esta organización, y que esté conectado con el órgano máximo de ejecutivo, porque el órgano máximo es el Congreso y luego el Comité Central, pero el órgano máximo ejecutivo, que es el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, donde en cada reunión, que deberá hacerse por lo menos mensual, tendrá la oportunidad de articular ideas, propuestas, de rendir cuentas con el secretario general y el presidente del partido. Mira, sí. Eliseo, algo, y escúchame, una acotación que quiero hacer. Eliseo no está aquí. Luis, para que tú veas lo importante que es el Partido de la Liberación Dominicana, todo gira alrededor del PLD.
si el compañero José La Luz dijo esto, si el compañero fulano de tal dijo lo otro. Es noticia. Sin embargo, nadie se recuerda si el PRM incorporó de nuevo a Eddie Olivares o si el presidente del partido sancionó al diputado de Cotuí que desafió a las autoridades. En el gobierno. Espérate, escúchame. Nadie recuerda si se sancionó finalmente, si se expulsó al diputado de Cotuí o si eso no importa. Lo que importa es que el epicentro es el PLD. Sí, si yo estoy entendiendo bien, ¿qué es lo que ustedes plantean que debe pasar con la OTAN? Con esos viejos robles. ¿Qué es lo que debe pasar con esa gente? Déjame decirte que no todos están en la OTAN, ¿eh? No. La OTAN, pero entonces ya quiere no existe, que va a desaparecer. Ya no existe OTAN. Ya, no existe. Comité político y nada más. Esperemos que así sea, existe todavía. No sé. Ahí son mis amigos y yo les tengo afecto, cariño. Robles, ¿qué es lo que va a pasar con los viejos robles? Yo no quiero, luego de que Iván, antes de que Iván plantee su posición con relación a eso, yo creo que lo que dice Iván es lo que debe ser. El nuevo organismo, el comité político, debe funcionar como un núcleo, como un puño, como un grupo cohesionado en torno a los temas que allí se discutan y se aprueben. En el seno del organismo, bueno, se puede producir la discusión, los planteamientos, unos presentarán una posición, otros otra, pero al final la disciplina de la dictadura de la mayoría debe imponerse. El grupismo, sobre todo un organismo relativamente pequeño como es un organismo de 45 miembros, hace daño en el partido, ¿verdad? Hace daño en órganos de mayor tamaño, como el Comité Central, que tendrá 1.130 miembros más o menos. Pero imagínate en un grupo de 45, esto realmente no es sano, no es saludable. Y debemos evitar ese nucleamiento de personas y tratar de fortalecer la institucionalidad, en este caso del organismo comité político. Los viejos, ¿qué debe pasar con ellos? Bueno, hay un grupo de ellos que debe permanecer, porque yo soy de los que cree, esa es mi opinión, no sé si la comparte Iván conmigo, que nosotros debemos combinar figuras de relevo con una nueva visión de la política, con las herramientas para conectar con la mayoría de la población o con la sociedad dominicana, con el discurso para hacerlo, combinarlo con la experiencia, la capacidad probada, el trabajo ya de muchos años, los méritos de un grupo de compañeros del comité político que debe permanecer. No soy de los que cree que debe venir una tierra arrasada, que debemos acabar con todo y suplantar el comité político por 45 jóvenes de menos de 50 años para yo poder pasar. Porque hay un grupo que quiere que sea menos de 40. Pero eso, los extremos siempre lo generan, no son buenos, no es el camino que debe seguir un partido. Una organización de ya 47 años que tiene una experiencia acumulada, que ha ejercido el poder en 3 ocasiones. Ejerció del 96, 2000, 2004, 2020. 20 años. O sea, en los últimos 24. Ha ejercido el gobierno 20 años, exacto, en los últimos 24. Vamos por 48. Y que debe seguir aportando a este país, sobre todo a través del ejercicio del poder en las esferas, tanto municipal, congresual, como evidentemente en el poder ejecutivo. Así que yo creo que hay que combinarlo. Yo creo que sí. Sin entrar en nombres. Sí. Ahora, lo que dice Iván, eso es así, todos estamos en juego. Y el que no pase si por casualidad alguno de los compañeros que tienen una
una larga vida en el comité político no pueden pasar, entonces tienen un puesto reservado en el Consejo Consultivo. Y son miembros de pleno derecho del Comité Central. Sí, entonces... y miembros advitan del Consejo Consultivo. Otro tema. Los partidos debemos acostumbrarnos a los procesos democráticos. Si un presidente de la República tiene un mandato de 4 años, ¿por qué un miembro del comité político tiene que tener 20 años en un organismo? Correcto. Entonces, la ley de partidos, además, 3318, ordena que las autoridades de dirección partidaria se sometan a procesos de renovación cada 4 años. Y eso nosotros lo aprobamos en los estatutos porque una de las tareas del Congreso en la fase teórica fue armonizar nuestros estatutos o legislación interna a la ley 3318 de partidos y agrupaciones políticas y a la ley orgánica 1519, que es la ley electoral. En este sentido, tanto el Comité Central como el Comité Político, como la Presidencia y la Secretaría General se someterán cada 4 años al único proceso que legitima a las autoridades, porque eso es uno de los problemas que llevó al PLD a salir del poder, la delegitimación de sus autoridades partidarias, la pérdida de contacto con su base, y el único proceso que legitima, que es someterse al escrutinio de la mayoría. Vamos a hacer otra pequeña pausa y cuando regresemos ya en la parte final terminamos de pasar revista a este congreso, que ha sido gran parte del programa, a propósito de que el próximo 5 de marzo se estarán escogiendo nuevas autoridades a nivel del comité político, un nuevo presidente y un nuevo secretario general. Ya regresamos. Paneo, paneo, paneo.